Muy buenas tardes. En esta ocasión a mí me toca compartirles un tema que es la imaginación y la creatividad. Primeramente me presento. Soy terapeuta e instructor en el área de medicina alternativa o complementaria, medicina tradicional. También conozco un poco de filosofía, por eso me pidieron que les compartiera ese tema. Mi nombre completo, José Ulises Villalpando Gómez, para servirles. Y el tema incluye varios subtemas, por ejemplo, nuestra mente. En la mente, ¿en qué nos beneficia o en qué nos perjudica? ¿O en qué nos es útil? ¿Para qué nos sirve? De ahí podemos desfasarnos hacia la imaginación real o a lo que equivocadamente creemos que es nuestra imaginación, que sería la fantasía. También vamos a ver un tema de dónde proviene esa creatividad o esa imaginación que llega hasta nuestro cerebro, nuestra mente, para después poderla plasmar y entonces sí, a través de esa creatividad lograr hacer cosas que a veces pensamos que los demás no podemos. Espero que les agrade y vamos a comenzar. Primeramente vamos a empezar con el área de la mente, para que no se me pase a mí. Anotamos. Nuestra mente tiene que ver con nuestro cerebro físico. A veces no sabemos cómo comprender, arreglar, solucionar. Inclusive a veces nos cuesta trabajo enfocarnos en lo que nos están sucediendo en la cotidianidad. Por eso a veces la cabeza nos llega a doler, a causar ciertas molestias. Nuestra mente es como nuestro cerebro, un receptor. Realmente no crea, no emite. Solo la energía que emana de él es algo que recibe dijéramos así, la conciencia o nuestra alma. Lamentablemente a veces no tenemos nuestra antena receptora, como diríamos, bien formada. Pensamos que lo que llega directo a nuestra cabeza es cuando recibimos la energía o la información, pero realmente nuestra antena receptora está en el estómago. Como la mayoría somos personas muy viscerales, esa información que llega a nuestro estómago se empieza a dispersar, se empieza a perder. Cuando llega esa información a nuestro cerebro, la empieza a distorsionar. A veces la mente nos ayuda un poco, nos corrige, pero somos a veces necios y esa información la hacemos a un lado. Eso pasa cotidianamente. Oye, no tomes tanto refresco que te hace daño. La mente no lo dice, el cerebro lo recibe, pero se niega. Entonces, al que nos pasen una imagen de algún producto que nosotros consumamos constantemente, nos está absorbiendo esa energía del cerebro. Entonces el cerebro se enferma de alguna manera. Entonces la mente es como una mente universal, como si habláramos todos al mismo tiempo. Hay gente que está enojada, hay gente que está frustrada, hay gente que tiene ciertos miedos. Entonces todo ese tipo de información, al estar llegando de nuestra mente a nuestro cerebro, se deforma. El cerebro empieza a enfermar al cuerpo físico. Entonces, en lugar de tener una buena imaginación o ser muy creativos, nos volvemos muy mecánicos. Nos molesta lo que nos dicen, no sabemos realmente cómo somos, quiénes somos, porque a veces nos dicen ¿quién eres? Y damos nuestro nombre, pero en realidad ¿quiénes somos? ¿Qué somos? Vamos más allá del área física, porque físicamente todos somos diferentes. ¿Qué lo genera? De alguna manera todos los pensamientos que tenemos en la mente y en el cerebro, que la mayoría son erróneos. Entonces llega esa parte de que, a ver, ¿por qué si a él le gusta esto? ¿Por qué a él no le gusta? ¿Por qué a mí me gusta? ¿Y por qué todos tienen que hacer lo que yo hago? Yo tengo que hacer lo que ellos quieren. Empezamos a desfasar. Nuestra mente se enferma y perdemos la capacidad de recibir una parte de nuestra madre divina, por decirlo así, que nos manda cierta información
y nosotros en lugar de recibirla, la rechazamos. Por eso hay que tener una educación hacia la mente primeramente. Nuestra mente, al estar enferma del puro pensamiento, lo que debemos hacer es tener un momento de análisis, de reflexión, que la mayoría lo conocemos como meditación. También entendemos mal esa parte de meditar. Meditar es llegar al origen de algo. Primeramente hay que calmar nuestro cuerpo físico. Está muy acelerado, está enfermo, está inquieto, porque nuestro cerebro también pertenece a nuestro sistema nervioso. Por eso se altera nuestro cuerpo. Por eso hay gente que no le interesa o se vuelve muy indiferente. Entonces tenemos que aprender a sentarnos inclusive en un momento donde gusten o recostarse, empezar a respirar lento. Eso va a ayudar a que si nos concentramos en nuestro cuerpo se empiece a relajar. Posteriormente vamos a darle un poquito de trabajo a la mente. La mente no se puede quedar en blanco. El decir que se quede en blanco significa que veamos el color blanco, que pudiera ser un color verde, un color azul, o un objeto, o alguna otra situación, un árbol, que estemos caminando, pero que estemos bien centrados. Eso va a ayudar a que la mente se vaya relajando, la vayamos tranquilizando. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos muchas veces en la actualidad, nos irritamos fácilmente, nos frustramos fácilmente, nos da miedo tan fácil, con simplemente el hecho de ver algo ya nos está causando cierta sensación. Y eso impide que nuestra conciencia nos siga mandando esa vibración para que nuestro cerebro se nutra. En lugar de cosas reales, lo llenamos de cosas irreales. Entonces es una buena manera para empezar a educar a nuestro cerebro, para que lo que recibe la mente y lo manda al cerebro sea más apropiado, porque solo ocupamos la mente para pensar y realmente lo que pensamos es correcto. A veces también razonamos, siempre discutimos de que cada quien tiene su razón. Entonces esa razón, cuando viene de una persona hacia otra, a veces no la comprende. ¿Por qué? Porque nuestra información está desfasada por esa mente trastornada que se llena de todo lo que nos dicen, todo lo que vemos y de todo lo que nos envuelve en nuestra área de vivienda o de trabajo. Entonces, hay que aprender a hacer a un lado esas situaciones. ¿Para qué? Para que podamos ser lo que realmente somos. Entonces, salirnos de la mente, salirnos del pensamiento o de la razón. Porque algunos creen tener la razón, pero no es lo real. Otros pueden decir lo mismo, pero tampoco podría ser lo correcto. Por eso algunos dicen que si unos son buenos, que si otros son malos, o a la inversa. Entonces, en esta parte tenemos que entender que antes de juzgar la razón de alguien, tengo que analizarla y analizarme a mí mismo, porque a veces él no tiene la razón, yo tampoco tengo la razón, porque normalmente llevamos un intelecto. Ese intelecto nos lleva de todo de lo que aprendemos, digamos, en las escuelas, que si este color es rojo, que si este color es verde, que si esta es la letra A, que si este idioma es español, que si estos números se refieren a las matemáticas. Nos empiezan a llenar la mente y el cerebro de cosas mecánicas. Eso lo conocemos como intelecto. Aunque a veces la ciencia trata de definir la inteligencia en cada una de las áreas, aún así le falta mucho por ser una buena ciencia. El intelecto solo nos lleva de la mano de lo que vemos en libros, o alguien nos comenta porque lo leyó o lo vivió en otro lugar. Pero ¿cuándo cuestionamos un libro? ¿Cuándo cuestionamos lo que realmente alguien nos dice? Creo que en lugar de cuestionarlo, juzgamos. Para realmente darnos cuenta cuando estamos equivocados, hay que investigar. Porque cuando estamos metidos en el pensamiento, en la razón y en el intelecto,
solo llenamos a la mente pues algo así como de tanta información que si la almacenamos se vuelve como basura. Igual nos pasa en la casa cuando guardamos objetos o la misma ropa que tenemos ahí mucho tiempo almacenada, se vuelve algo que obstruye la energía, que a veces nos estorba, pudiendo ocupar ese espacio para algo productivo, lo tenemos ahí saturado. Eso mismo pasa en nuestra mente. Si nuestro cerebro está ocupado con algo, no puede recibir otras cosas. Entonces tenemos que aprender a dejar las cosas a un lado para que el cerebro se vuelva receptor y la mente también, para que se eduque. Solo de esta manera podremos realmente llegar a esa parte de la imaginación. ¿Por qué? Porque la imaginación es algo muy importante desde nuestro nacimiento. Tenemos imaginación desde niño. ¿Por qué? Porque vemos cosas. A veces les decimos a los adultos: oye, mira, mi amigo imaginario, aquí tengo sentada a mi amiguita María o a mi amiguito Pedro. Tal vez los niños sí los ven o no los ven, puede ser solo su imaginación. Pero nosotros como adultos les rompemos eso, lamentablemente les quitamos su imaginación y les queremos meter la razón o el intelecto. Es que eso no es cierto, porque como yo no lo veo, tú tampoco lo debes de ver. Y eso nos ha pasado a mucha gente, a veces con los mismos fantasmas. Hay gente que ve siluetas, ve formas o ve a la misma gente. Ya de hecho ya hay en la actualidad videos de cámaras de seguridad que ven a gente saludando a otra persona, pero la cámara no ve a la otra persona, cuando la otra persona sí la está viendo. Entonces ahí diríamos que es algo imposible, que es fantasía o qué es. Entonces por eso es difícil a veces hablar realmente de la imaginación, porque tenemos dos tipos de imaginación. Hay una imaginación que viene del cerebro o de la mente, que es meramente terrenal. A veces decimos: qué bonito te quedó esta maqueta, pero es la copia de algún otro lugar que ya vio, que ya lo fue a conocer, todo eso. Entonces podemos copiar y creemos que eso es imaginación o creatividad. Realmente eso es una habilidad. Entonces ese tipo queremos que es imaginación, es como sacar una fotografía, tratar de visualizarla en la mente y nos la muestra la mente. Entonces empezamos a dibujarla. Entonces esa inteligencia la manda a la imaginación mecánica que tenemos. Y esa imaginación mecánica solo copia. Entonces no podemos estar en esas dos partes al mismo tiempo, porque unos creen tener la razón y otros pueden realmente tener la realidad. Sabes que este puente, a pesar de que está bien copiado y bien diseñado, no es funcional, que a veces nos ha pasado, que caminamos en la calle, vemos una obra pública, la hizo un arquitecto. Lamentablemente la mayoría tienen intelecto, porque si hay arquitectos que sí tienen imaginación. Y vemos que ese puente se atora a la gente, o si es vehicular se hacen embotellamientos, no distribuyen bien, tuvieron que destruir más que beneficiar a más. Entonces eso es lo difícil a veces, no vemos más allá de lo que realmente tenemos que ver. Entonces esta imaginación mecánica que viene de la inteligencia, que también sería algo mecánico, es lo que nos dicen los libros. Son tantos metros, es tanto el nivel de resistencia que tienen las vigas, es la trayectoria que debes de seguir. Pero a veces si vemos la naturaleza, no hace eso, la naturaleza busca. A mucha gente en los pueblos les ha pasado. Hay un cauce de un río y a veces hay una piedra gigante al lado del río. La naturaleza sabe por qué la puso ahí, pero el hombre a veces no, es que me está estorbando y esto y lo otro. Agarran y la quitan o la quitamos y de repente, oye, ¿por qué ya no cae agua? A veces se secan los ríos, se cierran los lagos. Nos ha pasado con las presas. Pensamos que las presas no, para cuidar el agua que tengamos cuando haya escasez, pero realmente cuando cae suficiente agua, esa presa sobrepasa su nivel y entonces esa aparente imaginación que tuvieron para diseñar eso y ayudar a la comunidad sucede al revés.
tienen que abrir las compuertas y vienen las fuertes inundaciones. Lamentablemente muchos daños al mismo hombre es causado no por la naturaleza, sino por las causas del mismo hombre. Por querer ayudar, dañamos más. Empezamos a entubar ríos y al rato que pasa, se tapan y sale el agua por las coladeras. Entonces esa es la imaginación mecánica. Por querer ayudar perjudicamos más, porque me lo enseñaron así. No nos damos cuenta de que la naturaleza va más allá. Entonces esta imaginación realmente no nos es útil. Tenemos que aprender a entenderla, que nos da una guía, pero no es a veces lo mejor, porque solo son cosas que nos han dado. A veces nos cuesta trabajo entender el por qué una flor es como es y no es como nosotros, que hacemos un producto en serie. Mira, puras sillas iguales, y la naturaleza no, aunque sean del mismo árbol, todas las manzanas, todas las hojas, todas las ramas son diferentes. Entonces esa es la diferencia entre una imaginación mecánica y un poquito lo que sería la imaginación real. Entonces tenemos que aprender a ir más allá. Si vemos la naturaleza como inspiración, podemos caer también en la imaginación mecánica. ¿Por qué? Porque podemos copiar la forma de un árbol en un dibujo, la forma de las nubes en otro dibujo, los mismos ríos, los paisajes, todo, pero se vuelve mecánico porque nada más nos dedicamos a copiar lo que ya está. Entonces hay que tratar de no copiar, sino inspirarnos en algo para crear algo nuevo. Entonces, ¿cómo podemos crear algo nuevo? Lo primero que deberíamos de hacer es escuchar a nuestra madre interna, que a veces no sabemos cómo llamarla, cómo escucharla, cómo saber de ella. Nuestra madre interna, madre naturaleza, madre divina, está en todas las culturas. A veces le dedicamos todo a la divinidad como padre en cualquiera de las culturas y nos olvidamos del aspecto femenino. Ese aspecto femenino de la divinidad es amor verdadero, no el amor que a veces sobreprotege. Y también es sabiduría, que también pensamos que el padre es el que tiene la sabiduría, pero realmente la divinidad como madre es quien lleva la sabiduría. La parte masculina se encarga de la severidad y de la justicia. Pero en el caso del tema que estamos viendo, nuestra madre divina es la que nos va a auxiliar, ayudar, como si siempre caminara a nuestro lado. Que realmente pues algo así pasa, porque está realmente en nuestra conciencia, en nuestra alma. Entonces, ¿qué es nuestra alma? A veces confundimos el alma con el espíritu. El espíritu es esa parte de nosotros que algunos llaman ánima, que es lo que nos mueve, nos mantiene en movimiento, como si metieran este programa a una computadora y la computadora ya tiene vida propia, por decirlo así. Pero el alma, nuestra alma, sería la conciencia real, esa conciencia pura que nos dice qué no debemos de hacer, realmente qué sí debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. Entonces, esas madres divinas que a veces olvidamos, en las religiones tienen diferentes nombres, pero no es tan complejo. Aquí en lo que es el continente americano, algunos le llaman Coatlicue, algunos le llaman Tonantzin. En la actualidad tenemos, no sé, a la Virgen María, también está la Virgen de Fátima. Con los egipcios se llama Isis, también en otras culturas se llama Cibeles, Maya, Rea, la podemos nombrar de muchas formas. Y esa Madre Divina nos da 3 aspectos de ella para nuestra conciencia, hacia nuestra mente, nuestro cerebro,
que algunos le dicen las 3I como si fuera de Isis. Esas 3I no solo están plasmadas en nuestra energía, en algunos lugares como las regiones mayas y la región de aquí de México, hay unas ruinas que tienen esta forma, que a veces se nos olvida. Más o menos se ven así, y aquí tienen dos circulitos que conocemos comúnmente como juegos de pelota. Esa misma I representa a nuestra Madre Divina, que sería el cosmos, el universo, y la pelota al moverse sería nuestro Padre, que sería la actividad. Entonces, esta parte de nuestra Madre Divina nos da esas 3Is, que se voltearía esto hacia acá. Entonces, una muy importante es la imaginación. La otra es la inspiración. Así se me olvidó. No, es la intuición. Entonces, eso es lo que nos brinda nuestra Madre Divina. Que como realmente somos muy ingratos hasta con nuestra Madre Física, se nos olvida esta parte. Esta parte que nos lleva a nuestro real ser. Porque muchos nos hablan del ser y que busca tu propio ser, que busca tu real ser. No nos damos cuenta de que es nuestra esencia misma, que es eso que llamamos espíritu, que ahora lo hemos deformado. En lugar de buscar nuestro espíritu con amor, nos dicen que lo busquemos con pasión, y la pasión es meramente intelectual. Entonces, cuando nosotros empezamos a manejar la intuición, nos lleva de la mano a comprender cosas que a veces no entendíamos, como el caso de la medicina. Vemos a un enfermo y algo nos dice: recomiéndale esta hierba, o ponle estos puntos acupunturales, o dale este tipo de masajes, o llévatelo a un baño de temazcal, o recomiéndale ciertos frutos, o cómo se vista, o cómo camine. La intuición nos va a mostrar muchas cosas. También en la calle nos dice: ahora no sigas tu camino, cambia tu ruta, vete por otro lado. O a veces, busca tal lado, espérate 5 minutos. Algo nos dice: no comas esto, o come un poquito más de esto, toma más agua, o toma un poquito de menos agua. Nos dice muchas cosas. Pero nosotros, como seres terrenales, materiales, no le hacemos caso. Entonces es como si desobedeciéramos a nuestra madre física. Entonces por eso debemos de aprender a escuchar, porque no mantenemos el silencio como debemos. Solo para encontrar ese ser real debemos de aprender a guardar silencio. Ese silencio que a veces hacemos en la noche, cuando vamos a dormir, nos permite escuchar otros ruidos que a veces no percibíamos. Nos damos cuenta de que no estamos solos, porque podemos escuchar si un perro se está rascando, o si alguien está caminando por la acera, o que un carro ya patinó llantas, o que pasó un helicóptero cerca, o hasta las mismas ambulancias, y alcanzamos a escuchar todavía más lejos. Entre más tengamos la capacidad de abrirnos, la intuición se hace mayor. Es importante esa parte, porque nuestro cerebro, al recibirlo, en lugar de almacenar, comienza a distribuir. ¿Cómo distribuir? Saber para dónde mandar las cosas, porque a veces un susto no sabemos ni por qué, o nos paraliza o nos hace salir corriendo, o vemos a alguien que necesita ayuda y a veces nos quedamos parados, o a veces vamos a ayudar más de lo que podemos hacer y nos batean, como dicen vulgarmente.
Entonces esa parte de la Madre Divina nos ayuda mucho. Después viene la imaginación. La imaginación de la Madre Divina es muy sutil, porque mandarnos cosas que aparentemente son irreales, y a veces cuando nos damos cuenta realmente son reales, es lo que nos cuesta. Podemos imaginar, por ejemplo, un fantasma. ¿Cómo sería un fantasma? Muchos lo tratamos de imaginar y nos han puesto fantasmas de muchos tipos, de muchas formas, de muchas maneras. Entonces lo que debemos aprender es saber, si mi fantasma yo me lo imaginé de esta forma, tengo que estar abierto a otras situaciones, porque realmente se han visto cosas raras, inclusive en algunas cosas tomadas en video, que se pueden ver como esferas luminosas, se pueden ver como, no sé, siluetas humanas, siluetas animales, mismas sombras. Entonces realmente no tenemos una base fija para decir cómo es un fantasma. Entonces nuestra imaginación va a generar algo que puede ser real o puede ser tal vez fantasía para algunos. ¿Qué nos va a hacer sentir cuando las cosas son reales? El poder visualizar. La imaginación consciente es ver. Realmente veríamos qué hay más allá. Realmente podremos ver, como por ejemplo, cómo es un chakra, que algunos han dicho que, ¿sabes qué? Yo al ser clarividente vi mi chakra y lo dibujé. Y gracias a ellos tenemos esa flor de 4 pétalos, esa flor de 2 pétalos, esa flor de 12 pétalos. Porque de alguna manera, al imaginarlo, él lo visualizó de esa forma. Y algunos otros personas, maestros, como los queramos llamar, al hacer ese trabajo, pueden ver y decir si es lo que le está diciendo o yo vi otra cosa parecida. Por eso también a veces se conflictúa uno, que si los duendes, que si los chaneques, que si las hadas, que si los silfos, que si las sirenas, y la mayoría los imaginamos y creemos que nuestra imaginación es como nos los pintan. Tal vez no sean así. ¿Por qué no experimentamos el verlos? Porque a veces hay historias antiguas de personas o de la misma familia que nos cuentan, no, es que las brujas son bolas de fuego, y unos como nunca las han visto, dudan. Otros sí se las imaginan, me imagino la bola de fuego y la persona allá adentro, y a veces no están tan lejos de la realidad. Es difícil hacer esta clase de imaginación porque somos muy terrenales, muy materiales. Dense la oportunidad de tratar de ver lo que no conocen. O una ciudad, por ejemplo. ¿Saben qué? Nunca he ido a Japón, pero voy a cerrar mis ojos y voy a tratar de visualizar, como cuando decimos el tercer ojo, que para nosotros está cerrado. Visualizar con ese tercer ojo y mis otros 2 ojos cerrados, ¿cómo es? Tratar de imaginarlo. No las fotos que he llegado a ver o los reportajes que he llegado a ver, sino lo que yo quiero imaginar. Porque a veces nos ha llegado a pasar como si fueran sueños, que a veces en los sueños nos muestran un lugar. A veces no lo conocemos o sí sabemos en dónde está, pero no hemos ido para ese lugar. Pero vemos tal cual está ese lugar. Y si algún día llegamos a ir, lo empezamos a describir. Mira, dando la vuelta a la esquina está la tienda tal, que acá a 2 cuadras a la derecha está el parque, como si realmente ahí hubiéramos vivido años. Entonces, en ese sueño nos mostraron realmente lo que es, pues, el ver esas partes que pareciera fantasía. Eso es la verdadera imaginación generada por nuestra Madre Divina. Por eso no es difícil llegar a un lugar cuando ya lo hemos visto, ya lo hemos imaginado. Inclusive hay objetos que a veces nos hacen distorsión en la realidad, pero antiguamente no se perdía eso de la imaginación. Por eso antes podían predecir lluvias, cómo tenían que remover la tierra,
iba a haber granizadas, inclusive los mismos terremotos, temblores, inclusive erupciones volcánicas. Porque la gente de los pueblos todavía conserva un poco de su imaginación. Entonces esa imaginación real nos lleva a conocernos a nosotros mismos, que a veces cegados por los egos, que son los que nos afectan, no nos damos cuenta. Si tuviéramos esa capacidad de imaginación, pudiéramos ver lo que algunos niños sí ven, que no es su fantasía, es su imaginación real. Imaginar es ver, es como la clarividencia, que si hablamos de la misma clarividencia. Empezamos con tratar de imaginar y finalmente terminamos viendo. Por eso hay gente que lo desarrolla, se da cuenta de que al estar usando su imaginación puede llegar a ver, y después se abre su tercer ojo y logra ver lo que no ve cualquier persona. Y lo podemos tirar de a loco, pero a veces no es que esté loco, es que ve lo que los demás no podemos ver. Realmente puede ver cómo es un duende, cómo es un chaneque, o cómo es un hada, un silfo, pero primero empezó imaginando. De ahí viene la tercera I, que es la inspiración. La inspiración ya sería como el querer tener la voluntad para actuar. Así como a muchos les llega su forma de ver. A ver, me llegó cómo se hace una máquina de vapor. Bueno, esa máquina de vapor, ¿cómo se mueve? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace? Y así hemos visto algunos inventores, porque hemos visto inventores que usan su intelecto para copiar cosas de otros que llega a su origen. Tenemos el ejemplo de Leonardo da Vinci. Él tenía una imaginación muy grande, creó muchas máquinas y dejó plasmadas otras más. Pero a él, ¿cómo le llegaba eso? A través de la inspiración y la imaginación les llegaba toda la información. Entonces, ahora venía lo complicado. ¿Cómo hacer que esa imaginación que se le dibujó en la mente y en el cerebro y lo vio a través de sus ojos, cómo podía llegar a formarlo, a plasmarlo o a realizarlo? Ahí es donde empezaríamos a meter a la creatividad. La creatividad viene acompañada de la voluntad, como habíamos comentado, porque a veces decimos, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, voy a lograr esto, voy a lograr aquello, pero se queda hasta ahí, se quedan esas palabras. Hablamos demasiado y hacemos muy poco. Entonces, esa imaginación y esa inspiración se pierden, porque a veces logramos hacer cosas muy simples, muy rápido y muy fácil, que a veces nosotros mismos no sabemos cómo llegamos o llegaron a crear algo, como en este caso, lo que conocemos como juego de pelota. ¿Por qué lo crearon así? ¿Por qué con esa forma? ¿Quiénes realmente podían jugarlo? ¿Cuántos jugadores podían jugarlo? ¿La pelota cómo la iban a hacer? Entonces, todo eso tuvo que haber llegado de alguna parte. Esa parte es algo importante. Entonces tenemos que aprender que para lograr llegar a formar algo tenemos que tener esa inspiración. Ya se formó en mi cabeza. Logré que mi clarividencia, que es mi imaginación, me mostró un objeto, podríamos decir la bicicleta. Entonces ahora, de todos los que tuvieron esa bicicleta plasmada en su imaginación, en su cerebro y en su mente, tenían la inspiración para hacerla, pero a veces no todos logran llegar a realizarla. Solo los que tuvieron la voluntad empezaron a darle forma, le dieron forma a esa bicicleta. La mayoría diríamos, qué creatividad tan buena tiene, ¿cómo pudo imaginarse eso para plasmarlo? Realmente tuvo la voluntad a través de la inspiración para lograrlo.
Por eso hemos tenido muchos avances en la actualidad, independientemente de los retrocesos con la tecnología que nos ha dado. Ahorita hay tanta tecnología que es muy buena, como los teléfonos, las cámaras, las televisiones, todo eso es muy bueno, pero a veces ya no nos ayuda. Entonces tenemos que regresar a esa parte antigua, a ver, sé para qué me es útil el teléfono, pero realmente lo estoy ocupando como debo o él me está ocupando a mí. Tenemos que seguir utilizando la inspiración para ir mejorando, realmente ir evolucionando, porque la tecnología está avanzando, pero el hombre ya no evoluciona. En lugar de nutrir nuestra intuición, nuestra inspiración, nuestra imaginación y nuestra misma creatividad, la estamos frenando a través de toda la tecnología que nos está absorbiendo. Por eso es el momento de que utilicemos esa inspiración para crear algo nuevo. Ahorita es posible. En algunos casos podríamos realmente dar algo que sea funcional, que realmente sea útil, no tratar de corregir el problema, sino de, desde la base, corregirlo. ¿Por qué? Porque somos realmente algo de cuerpo, alma y espíritu. Si lo sabemos usar, toda nuestra creatividad llegará a nosotros. Y no solo conoceremos todo lo que nos rodea, porque sabemos de lo que nos rodea, pero no lo conocemos. Podremos dibujar algo tan simple, todos tenemos la capacidad, la cualidad, pero se nos va, ¿por qué? Por la mecanicidad que tenemos. Tenemos la habilidad para hacer manualidades. ¿Cuántos sienten que no pueden y se detienen? En cambio, algunos no piensan, solo lo hacen. Pueden hacer figuras muy bonitas, inclusive siendo desde niños, o dibujos. Entonces tenemos esa creatividad de poderla hacer, lograr, inclusive recuperar cosas que se han perdido, porque no sabemos realmente cuál era la finalidad del juego de pelota. Creemos lo que nos han dicho, pero cuál era la finalidad, no lo sabemos. Pero a través de la imaginación y la inspiración podríamos llegar a saber realmente cuál fue el origen real que fue creado el juego de pelota. Y no solo el juego de pelota, las mismas pirámides, los astros. ¿Por qué los astros están así? Necesitamos llegar más allá, y solo nuestro ser interno, que es nuestra conciencia y nuestro espíritu, nos pudieran decir, nos pudieran indicar. Entonces, a través de esta imaginación real y que llevamos en conciencia, podemos lograr muchas cosas. Entonces, todos tenemos la capacidad de ser creativos y de tener imaginación. Solo hay que entender en cuál estamos. Si logramos comprender en qué imaginación estamos, entonces sí podremos saber qué camino tomar. Nada está cerrado para nadie y todo está abierto para todos. Busquen ese camino, no solo en la televisión, en el radio, en las películas, en las revistas o en algunos libros. Búsquenlo en la vida cotidiana, en los bosques, en los campos, en la misma naturaleza. Siempre habrá una respuesta, si sabemos escuchar, si sabemos hablar, si sabemos pedir y si sabemos agradecer. Bueno, hasta aquí les doy un agradecimiento por haberme escuchado. Espero que les agrade. Es una introducción a la manera de cómo yo vi estos temas. Cualquier cosa, cualquier situación, a veces están abiertas a ciertas preguntas, me las pudieran hacer para tal vez llegar y yo contestarles un poquito. Podemos ir más allá, pero ahorita siento que es como una buena introducción para entender hacia dónde hay que caminar o hacia dónde vamos. Muchas gracias, buenas tardes.